Muy buenos días, mi nombre es Fernando Condo, soy estudiante de medicina de la Facultad de Ciencias de la Salud perteneciente a la Universidad Técnica de Oruro. En este video vamos a ver la cavidad abdominal. Ya, vamos con las paredes. La pared anterior hay que tener en cuenta que va a ser denominada torácico-abdominal porque va a tener una porción torácica y una porción abdominal. La porción torácica está representada por los cartílagos costales y a la vez por las costillas, mientras que la porción abdominal va a ser relacionada por los músculos del abdomen. Primeramente, delimitado desde el borde inferior de los cartílagos costales y las costillas hasta el borde superior del ligamento inguinal y de la sínfisis pubiana. Ahora vámonos a la pared superior. La pared superior va a ser representada por el músculo diafragmático. El diafragma es el músculo que divide la cavidad torácica y la cavidad abdominal. Vamos a la pared inferior. La pared inferior va a ser representada también por el diafragma pélvico, que va a ser el músculo elevador del ano. Pero tienes que tener en cuenta que aquí también va a estar el músculo obturador interno. En la pared posterior va a ser representada por ¿qué? Por el espacio que existe entre el borde inferior de las costillas hasta el borde superior de la cresta ilíaca. Pero tienes que tener en cuenta que aquí va a haber dos porciones, una porción medial y una porción lateral. La porción medial va a ser representada por la columna vertebral, por las vértebras lumbares, mientras que la porción lateral va a ser representada por los músculos. Hay las últimas paredes, ¿no? Que es las paredes laterales, que tenemos con tres porciones. Una porción superior que va a ser también denominado toracolumbar, porque a la vez va a pertenecer al torácica y a la porción lumbar. Una porción media, que se lo va a comenzar como lumboilíaca. Muy bien se sabe que en esa porción va a haber también en relaciones con la porción ilíaca mediante sus inserciones musculares. Y va a haber también otra porción que es la porción inferior, pelviana, que está representada por la fosa ilíaca interna. Ya, el peritoneo. Hay que tener en cuenta que el peritoneo va a ser representado por el espacio que existe entre la columna vertebral posteriormente, superiormente el diafragma y anteriormente los músculos del abdomen. No lo he dibujado porque nos va a faltar espacio. Y tengo de referencia al esternón. Ya, ahora tenemos al peritoneo parietal. El peritoneo parietal está en dos porciones, un peritoneo parietal anterior y un peritoneo parietal posterior. Aquí lo tenemos al hígado, pero el hígado va a ser rodeado por un peritoneo visceral. Hay que tener en cuenta que el peritoneo visceral es el que rodea a las vísceras, mientras que el peritoneo parietal es el que rodea las paredes, que va a estar comunicado mediante diferentes ligamentos, pueden ser mesos, como lo tenemos aquí, y va a haber una comunicación entre peritoneos viscerales que va a haber entre el hígado y el estómago por el epiplom menor, mientras que entre el estómago y el colon transverso va a haber comunicación por el epiplom mayor. Y estos, mediante una víscera y la pared posterior, va a ser relacionado por ¿qué? Por un meso, que puede ser el mesocolon transverso, en el colon transverso, y el mesenterio, en el colon. No, el mesenterio está en el intestino delgado, correcto. Va a delimitar la cavidad de las epiplones, el espacio que existe entre el mesocolon transverso, el epiplón mayor, la cara posterior del estómago, el epiplón menor y la cara diafragmática. Esas transcavidades de los epiplones lo vamos a ver más adelante. En un video voy a hacérselos, es que para entenderlo biencito. Hay que delimitar el piso de las peritoneos parietales, ¿verdad? Ya. Lo tenemos relación a este lado del hombre y a este lado de la mujer. En el hombre va a estar delimitado principalmente el recto, anteriormente la vejiga, mientras en la mujer va a haber el útero. Luego de 100 viene la vejiga. Ya. Más anteriormente vamos a tener a la sínfisis pubiana, tanto de los dos. Delante de la vejiga va a haber la sínfisis pubiana, y aquí lo tenemos diciendo al peritoneo parietal, rodeándole no el contorno del recto, sino la cara anterior del recto, la cara posterior de la vejiga, y se va a ir superiormente. Mientras que en la mujer va a rodear al útero, primeramente. Entre el recto y la vejiga va a haber el fondo de saco vesicosrectal, mientras en la mujer se lo va a conocer como el fondo de saco vesicouterino.
pero va a haber aquí un fondo de saco rectuterino, también se lo conoce como fondo de saco de Douglas. El fondo de saco de Douglas va a ser relacionado tanto entre el recto y el útero, eso no se olviden. Ya, esta gráfica es muy importante, tienen que saberlo sí o sí. Todo lo que le estás odiando afuera es el peritoneo parietal, el que va a tapizar a las paredes abdominales, tanto anterior, posterior y laterales. Lo que se encuentra adentro se le llama cavidad interperitoneal, pero dentro de esto se encuentran los órganos intraperitoneales. Pero hay que tener en cuenta que posterior que lo van a odiar los peritoneos viscerales. Entre ambas peritoneos se van a comunicar gracias a los pliegues peritoneales. Aquí lo tenemos a los ligamentos, pueden ser ligamentos, los mesos, las fascias pueden ser. Y otro órgano es órganos extraperitoneales que se encuentran fuera del peritoneo parietal. Lo tenemos un ejemplo aquí al riñón, que se encuentra fuera del peritoneo parietal, mientras aquí un órgano intraperitoneal lo podemos tener al estómago, lo podemos tener al hígado o también al vaso. Las formaciones peritoneales, hay que tener en cuenta el principal formación que es el epiplón, porque son los más importantes, tenemos al mayor y al menor. Estas epiplones van a ser constituidas por dos tipos de hojas, un tanto anterior como posterior, que van a ser encargados de unir dos vísceras. Como tenemos aquí el ejemplo del epiplón menor, pero el epiplón mayor es el encargado que va a unir la curvatura mayor con el mesocolon. Pero aquí en el menor es el que va a unir el hígado con el estómago, pero a la vez va a contener raíces vasculares, como podemos tener aquí en el borde del estómago a las arterias gástricas izquierda y derecha, mientras en nivel del borde libre a la tríada porta y a la arteria hepática. Ahora vamos a ver la fase de coalescencia, que va a ser un meso, o sea, simplemente va a ser un peritoneo que va a aplicar a un órgano a la pared posterior. Tenemos aquí la pared posterior, la pared parietal de la pared posterior, que lo va a unir gracias a las fases de coalescencia del colon descendente y del colon ascendente. Esos son los ejemplos más importantes, ¿no? Luego tenemos los diversos. Son depresiones donde las serosas se hunden entre las vísceras. Hay que tener en cuenta que estos diversos son algo que no tiene un nombre específico, pero sí se los une a las vísceras. Tenemos el ejemplo, a ver, cómo puede ser el páncreas y el duodeno, que están unidas, pero no se lo da un nombre específico. Por eso es de formación serosa. Ya bueno, hay que tener en cuenta que el meso va a ser igual formado por dos tipos de hoja, o sea, va a haber una hoja superior y una hoja inferior. Van a ser encargados de portar los vasos, o sea, están adquiriendo a la vez en su contenido a las arterias, a las venas y a los nervios. Va a estar relacionando unas vísceras con la pared abdominal. Hay que tener en cuenta aquí el mesocolon transverso, un ejemplo, ¿verdad? Que va a unir la pared posterior con con el colon transverso. Luego tenemos el mesenterio, que va a unir la pared posterior con el intestino delgado. Pero este mesenterio va a tener la raíz de la víscera, o sea, va a tener aquí a la arteria mesentérica superior. Los ligamentos. Los ligamentos van a ser armazones fibrosos de inserción, o sea, van a sostener puede ser de una víscera a otra víscera, o también puede ser de una víscera hacia la pared, como podemos tener aquí el ejemplo del ligamento gastroesplénico que va a venir desde la curvatura mayor hasta la cara visceral del vaso. La topografía general del peritoneo. Hay que tener en cuenta cuáles son sus porciones del peritoneo, pero podemos ver aquí una importante cavidad que es la cavidad previsceral, que se va a encontrar detrás de la pared abdominal, detrás del diafragma y hasta el pubis, pero lo vamos a ver más después de eso. Ya. Hay que tener en cuenta la inserción del colon transverso por el mesocolon, que lo va a dividir en dos porciones, una porción supracólica y otra porción infracólica. Pero hay que tener en cuenta que la porción supracólica va a estar ubicándose en los órganos como el hígado, el estómago y el vaso, mientras en la porción infracólica vamos a tener al intestino delgado en sus porciones de yuno e ilio. Va a haber también unos espacios extraperitoneos. Los espacios extraperitoneos son fuera del peritoneo. Como tenemos aquí los ejemplos de los riñones con sus glándulas suprarrenales que se encuentran retroperitonealmente. La cavidad previsceral, hay que tener en cuenta desde dónde se va a extender. Se va a extender primeramente desde el diafragma, luego va a continuar su trayecto detrás de la pared abdominal anterior y debajo del borde inferior del tórax. Pero hay que tener en cuenta que va a llegar hasta el pubis y hasta el ligamento inguinal. O sea, todo este espacio que estamos viendo aquí es representado de color rojo por la pared abdominal y lo de color azul lo estoy representándole al peritoneo parietal anterior. ¿Ya? Ya.
Atrás va a tener otras relaciones con la cara anterior del hígado y la cara anterior del estómago. Luego con los ligamentos gastrocólicos, que no le he colocado aquí, y el ligamento hepatogástrico. Pero también va a haber aquí este que se llama el epiplón mayor y el epiplón menor, que va a estar relacionado, ¿verdad? Ya, hay que tener en cuenta hacia adelante, la parte anterior, su relación. Tenemos por encima del ombligo, porque el punto delimitado es el ombligo que lo vamos a tomar en esa cavidad. Por encima hay que tener en cuenta al ligamento redondo del hígado, que va a ser continuado como ligamento falciforme y va a llegar gracias a ese ligamento falciforme al hígado. ¿Ya? A nivel del ombligo, hay que tener en cuenta que aquí el peritoneo va a pasar en forma de un puente y este en forma de un puente se lo conoce como fascia umbilical de Ziegfeld. Luego por debajo del ombligo ya lo tenemos al uraco y a las arterias umbilicales obliteradas que van a formar tres pliegues, un pliegue umbilical medio y dos pliegues umbilicales medial izquierda y medial derecha. Ya, la región supracólica. Hay que tener en cuenta que la región supracólica va a estar contenida en toda la distribución del tronco celíaco por sus tres arterias. Tenemos la arteria hepática, la arteria gástrica izquierda y la arteria esplénica. Ya, hay que tener en cuenta que en esta región supracólica, ¿a quién? Al hígado, como principal referente, porque va a delimitar con el diafragma y el hígado el deceso sufrénico. Hay que tener en cuenta que va a estar separado por el ligamento falciforme este deceso, en un deceso sufrénico izquierdo y en otro deceso sufrénico derecho. Ya, ahora vamos a tener otro deceso, que es el deceso subhepático, que está delimitando en este compartimento tanto el estómago como el colon transverso. Va a estar situada entre la cara visceral del hígado, como les decía, y también va a participar en la pared abdominal anterior. El ligamento falciforme lo va a dividir en dos, un derecho y este es el derecho y un izquierdo. Pero vamos a desarrollarle más específicamente, ¿sí? Aquí lo tenemos al deceso subhepático. Primeramente al deceso subhepático derecho hay que ver, luego al izquierdo. Al derecho en su pared superior lo tenemos al lóbulo derecho en su cara visceral del hígado. En su pared posterior lo tenemos a la celda renal derecha, que va a ser representada por el riñón derecho y la glándula suprarrenal. En su pared lateral o también derecha, como le puse, va a estar constituida aquí la porción superior del duodeno, la porción descendente del duodeno y la flexura superior del duodeno. Pero también aquí va a tener a la cabeza del páncreas. Ahora en su porción inferior lo tenemos a la flexura cólica derecha. En su pared izquierda o también media lo tenemos al ligamento falciforme que lo ha dividido del lado izquierdo. Y en la pared anterior lo tenemos a la pared abdominal anterior. Ahora vámonos con la región subhepática izquierda, que lo tenemos superiormente al lóbulo izquierdo, su cara visceral. Aquí era a la derecha y aquí lo tenemos al lóbulo izquierdo. En su pared posterior ya lo tenemos en este partícipe a la curvatura mayor y a un cierto porcentaje del estómago. Ahora en la pared anterior lo tenemos a la pared abdominal anterior, en su pared inferior ya lo tenemos al colon transverso, en su pared derecha lo tenemos al ligamento falciforme. En su pared inferior solamente está representado por un espacio vacío del estómago hasta la pared abdominal. Ahora vámonos con la celda gástrica. Hay que tener en cuenta que a la izquierda del ligamento falciforme se va a encontrar la celda gástrica. Aquí lo tengo bien representado, ¿verdad? Superiormente va a estar delimitado el diafragma, inferiormente el mesocolon transverso con el colon transverso. Tal, ya lo tenemos esta celda gástrica. Pero a la celda esplénica, que es lo más posterior, que es lo más lateral y posterior, que va a ser representada principalmente ¿por qué? Porque en esta celda esplénica es de donde se va a iniciar su punto de inserción de las transcavidades de los epiplones. La transcavidad de los epiplones solamente es un espacio vacío que va a tener una inserción en su víscera del vaso. Ya, la región infracólica. Hay que tener en cuenta que la región infracólica se encuentra debajo del mesocolon transverso, pero va a ser dividida por el mesocolon sigmoideo, que va a estar ocupada por algunas ramas de la arteria mesentérica en dos porciones. Una porción abdominal y la porción pelviana. La porción pelviana la vamos a ver más después. Ahorita vamos con la porción abdominal, que va a ser ocupada por el intestino delgado, pero gracias a la inserción a la pared posterior, que es el mesenterio, lo va a estar dividiendo en dos espacios. El primer espacio, que se llama espacio
mesenterio cólico derecho, que va a ser superior derecha, y el segundo espacio que va a ser el espacio mesentérico cólico izquierdo, que va a ser inferior izquierda. Pero en las delimitaciones arteriales, la superior derecha va a pertenecer a la arteria mesentérica superior, mientras la porción inferior izquierda va a pertenecer a la arteria mesentérica inferior, o si no, colon izquierdo y colon derecho, también se lo va a dividir. La porción pélvica. Hay que tener en cuenta que principalmente la porción pélvica está delimitada atrás por el recto y adelante por el sistema genitourinario. Aquí lo tenemos del hombre y aquí lo tenemos de la mujer. Ya, posteriormente lo tenemos las delaciones del sacro y anteriormente las delaciones de la vejiga. Pero en la mujer va a estar su relación entre la vejiga y el recto, el útero y la vagina. Aquí lo tenemos a la sífilis pubiana, que son de colores azules, y de color rojo le está rodeando el peritoneo parietal. Hay que tener en cuenta que entre el peritoneo parietal va a formar unos fondos. Aquí te lo tenemos el recto y la vejiga del hombre y va a formarse el fondo saco-vesículo-rectal. Mientras en la mujer va a formar el fondo de saco-vesículo-uterino, que va a estar relacionado del útero con la vejiga. Pero aquí hay otro espacio entre el recto y el útero, que se lo va a conocer como el fondo de saco recto-uterino, o también se lo conoce como fondo de saco de Douglas. Eso es muy importante que se lo sepa, la relación entre el recto y el útero. Ya, vamos a ver con los espacios extraperitoneales. Hay que tener en cuenta que los espacios extraperitoneales son los que se encuentran fuera del peritoneo parietal. Vamos a tener primeramente hacia atrás al espacio retroperitoneal, que se encuentra el punto de ubicación, la sífilis pubiana, y detrás se encuentra el espacio retroperitoneal. Hacia abajo y adelante lo tenemos al espacio retropubiano y al espacio retroinguinal de Bogrod. Aquí lo tenemos al espacio retroinguinal, que le dijimos que es de Bogrod, que va a estar detrás del ligamento inguinal. Luego lo tenemos hacia abajo y medialmente al espacio pelvis subperitoneal, que es toda la ubicación de la vejiga, del útero, de la vagina entre la mujer y el recto. Se lo encuentra como espacio pelvis subperitoneal, se lo conoce. Luego lo tenemos aquí, también me estaba olvidando, que es el espacio retroperitoneal, que se encuentra aquí el riñón. Por eso los riñones son retroperitoneales, se encuentran detrás del peritoneo parietal posterior. Bueno, hasta aquí ha sido todo el tema de cavidad abdominal. En los siguientes videos vamos a ver ya órgano por órgano, a ver uno por uno sus características, sus descripciones, sus configuraciones. Lo vamos a ver más posteriormente en los siguientes videos. Gracias.